Buenos días, buenos días, buenos días, jóvenes. Vamos a ver, ya estamos por aquí algunos. Muy bien. Está por aquí Cristian Giovanni y Ever José Martínez. Así es que para ambos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Están por ahí? Vamos a ver si ponemos por acá también en el chat acá. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Buenos días, sí, se escucha. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos, Cristian? Está bueno, pues. Qué bien, qué bien. Listo, pues. Entonces, qué bueno tenerlos por acá, ¿verdad? Espero que haya sido un fin de semana provechoso, que haya dado chance de poder ponernos al día con guías de laboratorio, que les haya dado posibilidad de poder revisar también eh, en el NetACAD, el curso de C++ que tenemos por ahí también, pues que aunque esté en inglés, pues tiene eh, rico en actividades y, pues bastante didáctico también, ¿verdad? Que le podemos sacar mucho provecho al mismo, ¿no? Entonces, ojalá que sí, ¿verdad? Ya está por acá también ya Wilson, así es que buenos días. Bueno, estamos acercándonos también a- a fechas ya finales, cambio de mes, damos bienvenida a agosto. Agosto eh, esta famosa ferias agostinas, ¿verdad? Ahí estamos ya, entonces vamos a estar entrando a un nuevo mes y en este mes pues ya se nos van a ir acercando las últimas fechas. Así es que por eso ojalá que haya habido oportunidad de poder aprovechar para avanzar en guías, ¿verdad? Para avanzar en la revisión de- de los recursos que tenemos, tanto aquí en el campus como allá en la Academia de Cisco, a través del Instituto de C++, ¿verdad? Pues ese enorme curso que tenemos disponible, ¿verdad? De C++, ¿verdad? Directamente del Instituto de C++, que es una organización sin fines de lucro, pero hecha ¿verdad? Preparada por muchos profesionales específicamente trabajando en este tema, ¿no? Bien, estuvimos la semana pasada en algo, no me acuerdo, ¿qué estuvimos la semana pasada? Yo no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿De qué trató la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Qué estuvimos viendo? Ever, Wilson, Cristian, ¿de qué trató? Buenos días. Buenos días, Ever, buenos días. ¿De qué trataba la Eh, clase? Ajá, ajá. hablaron sobre las tablas. Ah, tablas. Ajá, listo. Muy bien, sí, tablas, creo que sí, 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 sí. Y creo que empezamos, vimos ya primos ya también, ¿no? Buenos Sí, días, Grevi, ya está por acá Grevi también. Es decir, vimos, al final estuvimos viendo, ya está aquí Oliver también, buenos días. Estuvimos viendo Bendiciones también, también. ya están ahí, ¿verdad? Estuvimos viendo sobre funciones, ¿verdad? Estuvimos viendo, ¿se acuerdan? ¿Para qué servían las funciones? Yo no recuerdo, ¿para qué servían las funciones? sí, yo creo que era para qué servían, nos dijo usted. Sí, sí lo dijimos, ¿verdad? Bueno, y a ver si se acuerdan Sí, entonces. siempre lo dice. Ajá, vamos a ver si se acuerdan entonces, si se ubican ahí. ¿Para qué nos servían las funciones? ¿Qué tiene que ver? O ¿por qué estamos viendo ahora funciones? ¿Funciones será lo mismo que parte de lo que hemos estado viendo hasta este momento? Las funciones Master vienen siendo como programación que no está dentro del cuerpo de que estamos programando. Nos sirve Muy para, por ejemplo, reciclar el código, por decirlo así. Programamos la función y podemos llamarla ya sea desde el mismo programa o podemos llamarlo desde otro programa, por decirlo así, desde dentro de un proyecto. listo. ¡Ey, qué buena, está buena! Sí, de hecho, muy bien, Cristian, ya empezamos a hablar sobre el paradigma de programación orientada a objetos.
¿verdad? Ya estamos, cambiamos de programación estructurada, que tiene, la programación estructurada se identifica porque según su filosofía de trabajo, para poder diseñar una solución a través de un algoritmo que lo vamos a codificar, requerimos nada más que sea secuencial, todo va a ser secuencial, y vamos a tener estructuras de decisión y estructuras iterativas, ciclos. Listo, eso es todo. En eso consiste la programación. Y todo tiene que estar contenido dentro de ese inicio y ese fin del algoritmo. Ahí tiene que estar contenido todos los elementos para poder desarrollar una solución programaria, ¿no? Que fue codificada para ser ejecutada por una computadora. Entonces el paradigma orientado a objetos ya habla de que podemos utilizar, ya no todo tiene que estar ahí, ¿verdad? Y sobre todo algo parecido a que podemos tener como plantillas, ¿verdad?, de fuera que nos sirven para que nosotros podamos generar código sin necesidad de estar generando desde cero todo, absolutamente todo, sino que podamos reutilizarlo. Que tengamos ahí elementos, unas características que se conocen, ¿verdad?, como herencia, polimorfismo, ¿verdad?, encapsulamiento, que son, digamos, características que le brindan a la programación orientada a objetos esos supuestos beneficios en los cuales podemos desarrollar código mucho más rápido, más fácil de implementar, más fácil de mantener, ¿verdad? Y que podemos reusar, ¿verdad? Que no es necesario que todo lo tengamos que pensar desde cero, sino que nos podamos apoyar en elementos que fueron desarrollados. Piensen en partes, ¿verdad? Y que ahora nosotros nos toca nada más ensamblar, ¿verdad? Ensamblar. Y así más rápido podemos llegar a, a respuestas. Déjenme ver, creo yo que habíamos quedado... Ah, no, sí lo jugamos, sí jugamos la última de... el último... Sí jugamos el último... Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora con el siguiente tema. Ya pasaríamos a más primos, ¿verdad? A más primos, correcto. Nos queda coprimos y Fibonacci. Listo. Entonces vámonos a más primos, que me parece que ya, de hecho, lo habíamos querido incluir. Acá está. Bien, en este de más primos, ahí está. Vamos a seguir ahondando en funciones. Sí. Déjeme que voy a cambiar mi... Ahí está el lapicito, ya está listo. Ahí está. Vamos a seguir ahondando sobre funciones. Ok, bien. Entonces en esta presentación, ¿verdad? Ahí ya está disponible en el campus, ya la pueden descargar, ya la revisan, ¿verdad? De hecho todas, ya están disponibles todas, ¿verdad? Creo que en el transcurso de esta semana sí iremos subiendo a lo mejor algunas polimedias que apoyen, así como están las polimedias de las unidades anteriores, que apoyen los contenidos, pero ya la pueden revisar. ¿Qué nos vamos a centrar en esta? Este no es gratuito, este que está acá, ¿verdad? Este no es gratuito. Claro, la vez anterior también nos hablábamos, se los comentaba de que hay algunos elementos dentro de la programación que todavía no se han podido alcanzar o desarrollar un algoritmo que resuelva, ¿no? Parece que fuera una cosa, no, que no es tan complicada, como por ejemplo los números primos, ¿verdad? Sacar los números primos, hasta el momento pues se tenía la lógica que se seguía, se le llama la
vasija de Eratóstenes, algo así me acuerdo, me parece que se le llama, que la criba de Eratóstenes, ¿verdad? Que significa que nosotros empecemos uno por uno a tratar de ver si es divisible por los anteriores, ¿no? Y ustedes también ya han estado programando precisamente eso, y por eso los ejercicios que han estado haciendo son acotados, porque ustedes verán que cuando se ejecuta uno de estos, mientras más extensa es la lista que queremos definir, entonces los recursos que se utilizan de la computadora son más intensos, ¿verdad? Que son cada vez más, y le cuesta mucho más encontrar la computadora. Por ende, el esfuerzo computacional que hace tiene una relación exponencial, se llama, ¿verdad? Para poder descubrir uno más de estos, hay que hacer mucho trabajo, ¿verdad? Para descubrir uno, aunque sea un cambio chiquitito, miren, hay que hacer un trabajo muy grande. Entonces, y mientras quiero encontrar el siguiente, ¿verdad? Que es mucho trabajo, muchos recursos. Entonces la computadora se ve agotada, porque la computadora es una máquina de estado finito, tiene una cantidad específica de RAM, tiene una cantidad específica de procesamiento, y entonces no podemos, ¿verdad? Sabíamos eso, no podemos pensar que puede desarrollar cualquier tipo de problemas. De hecho, los problemas que puede desarrollar o que podemos resolver son problemas aritmetizables, ¿verdad? Son problemas que ya hay una solución, ya se conoce la solución, ¿verdad? No son problemas como el que me pone a veces mi esposa, ¿no? Que, ¿y cuánto me amas? Híjole, entonces yo digo que infinito, pues eso no lo puede calcular, ¿verdad? La computadora. Bien, hay otro tipo de problemas que también ha sido un reto enorme tratar de apoyarnos con las computadoras para encontrar una solución, y es la generación de números aleatorios. Los números aleatorios, ¿verdad? En estadística, bueno, más en probabilística, en probabilidad, dos números aleatorios significa que son dos números que fueron, fueron desarrollados al azar, ¿verdad? Y que cada uno tiene la misma probabilidad de poder ser seleccionado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Claro, pero nosotros hemos visto, ¿verdad? Que hay juegos en línea, que hay juegos y que tal, sí, pero vean que al azar significa que cualquiera puede ser seleccionado. Y en cambio, en la computadora nosotros tenemos que elaborar un programa que determina, que especifica qué número va a caer. Y por ende, esto dice que es predecible. ¿Verdad? Ese número es predecible. Y acá, al azar, es impredecible. La característica principal de los números al azar es que no podemos predecirlo, puede ser cualquiera. Cualquiera tiene la misma probabilidad de caer, por ende, cuando decimos, ¿no? Cuando tiramos una moneda, claro, solo hay dos opciones, puede caer cara o cruz, pero cada una tiene 50% de probabilidad de caer. En un cubo, ¿verdad? Donde, como este dado, que tiene 6 caras, cada cara tiene un sexto de probabilidad de poder caer, pero cualquiera puede caer, no sabemos cuál va a caer, ¿no? En cambio, con un algoritmo nosotros ya determinamos, decimos cuál va a ser, ¿verdad? Tiene que seguir, digamos, un algoritmo, tiene que seguir unas operaciones que son permanentes, ¿verdad? Que son fijas. Por ende, podemos de alguna manera tal. Por ende, esto ha sido un reto para la computación, poder generar números aleatorios. Aún así, tenemos algunas funciones que no son parte de IOStream, ¿verdad? Ahora vamos a ver otras dos librerías, CSTDLib, ¿verdad? Que es una librería estadística, ¿verdad? Y otra librería que se llama CTime, que es una librería que nos sirve para que podamos utilizar algunas funciones que utilizan el tiempo, ¿verdad? No es que utilizan el tiempo, sino que tienen unos cronómetros incorporados, ¿verdad? Que son capaces de medir que hay una distancia temporal entre distintos eventos o ejecución de ciertos métodos como funciones, ¿no? Listo, eso para que tengamos ahora nuevos recursos con los cuales podemos, ¿cómo genero un número aleatorio? Listo, bueno, va a dar la oportunidad de que revisemos que hay otras librerías que ya han desarrollado eso
y aunque es muy difícil que nosotros desarrollemos, pues hay unos pseudos números aleatorios que podemos llegar a utilizar. Y esos nos van a ayudar a que sí podamos desarrollar aplicaciones como juegos, ¿verdad? Aplicaciones que ocupan modelos de financieros, utilizan precisamente modelos de crecimiento. Por ejemplo, esta pandemia utiliza modelos de crecimiento también, entonces ocupamos la dimensión temporal, ¿verdad? El desarrollo temporal. Entonces, eso se utiliza también con stdlib, se pueden sacar, ¿no? Bien, vamos a tener nuevas funciones, entonces, funciones que ya hemos ido definiendo, ¿verdad? Recuerden que hay una identificación de la función, una tipificación, una declaración, una invocación, ¿verdad? Una definición. Son elementos que estuvimos discutiendo la vez anterior. Ahora vamos a hacer un poco más de eco en la palabra reservada void, ¿verdad? Que nos permite que nosotros podamos definir una función que no tiene retorno, que no es necesario especificar que existe un retorno, porque recuerden que la tipificación define el retorno en una función, ¿verdad? La tipificación también determina el tamaño en la variable, pero ante todo en una función determina el retorno que nosotros vamos a tener. Bien, luego hablaremos de dos características muy importantes, ¿verdad? De funciones, ¿verdad? Que son la sobrecarga, que implica que nosotros podemos generar una función que podemos, la misma función, utilizar con distintos tipos de argumentos. Por ende, no será necesario definir una función en atención al tipo de argumentos que vamos a tener, sino que nosotros la podemos sobrecargar. La misma función podemos llamarla de igual manera, ¿verdad? Que habíamos dicho que, bueno, que tiene que ser un identificador único, ¿verdad? Cuando nosotros estamos definiendo la función, lo mismo que aplicaban digamos que las restricciones que teníamos sobre las variables, ¿verdad? No utilizar palabras reservadas, una buena práctica que sea significativa, ¿verdad? Bueno, pero entonces, si cambiamos un argumento, ¿hay que cambiarle el nombre a la función? Veremos que no es necesario cambiarle el argumento. El compilador podrá asociar en atención al tipo de argumento que tenemos, cuál será entonces la función pertinente que habrá que elaborar. Si va a ser de acuerdo a este tipo de variables, ¿verdad? Si va a ser una tipificación int, double, float, lo que sea, ¿no? Está listo. De acuerdo a los atributos, a los argumentos que nosotros tenemos, ¿no? Que le llamamos parámetros. Y recursividad, esto es que la función tiene el mismo nombre, pero varían sus le estoy llamando como las clases, sus atributos, sus parámetros, vamos a ponerlo como debe ser, parámetros. ¿Okay? Y luego la recursividad, que aquí ya es parecido a los ciclos. Que los ciclos también le llamamos que eran iterativos, ¿se acuerdan que utilizamos las dos expresiones? Iterativos o recursivos, decíamos, ¿no? Pero hoy sí vamos a hacer una distinción. Esto es distinto, ¿verdad? No es igual, no es lo mismo. Iterativo tendrá unas connotaciones distintas. Lo iterativo implica que el resultado es independiente de la entrada. ¿Ok? Eso es iterativo. Nada más que nosotros vamos a estar repitiendo las mismas acciones. ¿Verdad? Las mismas acciones, las mismas instrucciones. ¿Verdad? Eso es iterativo. Vamos a estar repitiendo lo mismo, así como independientemente de como mis hijos o ustedes suelen reclamarlos a nosotros, los papás, ¿verdad? Que, puchica, me siguen repitiendo que tengo que arreglar el cuarto, y ya no ven que ya lo arreglo, que no ven que ya estoy grande, ¿no? Y nos sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Que tenés que cuidar, y los papás seguimos con la misma cantaleta, ¿no? Independientemente de si ustedes ya están más grandes, más chiquitos, más maduros, que ya lo hagan, ¿verdad? Seguimos repitiendo y ustedes dicen, no, ya nos cansaron con lo mismo, no importa si nosotros hemos cambiado las entradas o no, ya está, ¿no? En cambio,
Lo recursivo es una repetición, pero en la que el resultado está definido por la entrada previa, ¿de acuerdo? O el resultado induce o se relaciona con el nuevo resultado. O sea que, hagámoslo más sencillo, que el resultado se transforma en la nueva entrada, ¿de acuerdo? Que va a producir un nuevo resultado. Pero ese nuevo resultado, miren, acá, ese nuevo resultado se vuelve una nueva entrada y entonces eso provoca un nuevo resultado y acá está, ¿de acuerdo? Y ahí está, vean, ahí está el ciclo y ahí está lo que nosotros le llamamos recursividad, ¿de acuerdo? No es solamente la repetición de acciones, ¿ya? De hecho, sino que sencillamente el resultado que yo obtengo se convierte en la nueva entrada y eso, entonces, es una función, perdón, este que está acá es una función que se llama a sí misma. Y eso le llamamos nosotros recursividad. No, hay un tipo de problemas, como por ejemplo, ustedes estuvieron calculando mucho el factorial. Entonces, listo, el factorial es una eh, característica, una propiedad matemática, ¿de acuerdo? Pero que en programación se puede traducir como la recursividad de las funciones, que perfectamente soluciona de forma más rápida. Tal. También hay un conjunto muy amplio de las matemáticas que se llama fractales, que utilizan mucho la recursividad. Ok, bueno, listo. Y luego, pues lo que hemos dicho, tomar ventaja de estos recursos, de estos elementos que estudiamos aquí en la presentación para que ustedes puedan ir desarrollando sus trabajos, la guía de trabajo, pero también sus proyectos, ¿verdad? Que sería muy interesante que ustedes también vayan imponiéndose nuevos retos, también en la currícula del Instituto de C++, sin duda hay ejercicios también, ustedes los pueden ir desarrollando utilizando estos elementos y así puedan ir ustedes poniendo en juego estos elementos y así ir afianzándose más en el uso de los mismos, pero también perdiéndole respeto a estas definiciones, estos conceptos, para que ustedes se vayan apropiando más de ellos, ¿no? Se sientan más cómodos. Bien, dentro de la recursividad, ¿verdad? O dentro de esto que hemos visto, este es otro problema bellísimo. Este es un problema que a mí me ha impresionado mucho. Yo suelo trabajar mucho con redes, ¿verdad? Esta es una red, como ven, es una cantidad de puntos interconectados entre sí. Todos están conectados con algo, no hay puntos sueltos por acá. Estos que están acá, imagino que están por acá, están unidos con este que está acá, y este que está acá, que hay otro que está unido acá, y entonces está unido por acá, y está unido con uno que está por acá, y ahí está, y podemos cerrarlos ahí, ¿no? Listo. La cuestión es que si nosotros estuviéramos en cualquier nodo, en este nodo, pongámosle el nodo 1, y acá está el nodo 55, ¿por dónde me tengo que ir para alcanzar 55? ¿Por dónde me tengo que ir? Ah, listo. Y entonces vean, parece que lo pueden dibujar bastante rápido ustedes. Ah, pero fíjense que también creo yo que se puede ir por acá. ¿De acuerdo? Y hasta ahorita solo esos dos caminos podrían ser, pero podrían haber más caminos, muchos más caminos. ¿De acuerdo? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Listo. Esto fue parte del algoritmo, es parte del algoritmo de Dijkstra, que lo estuvieron viendo ustedes hace un tiempito, Dijkstra, ¿verdad? Que es este eh, gran matemático, científico, ¿verdad? Padre de la de la computación, entendiéndose que él trataba de inducir que esto era una ciencia, que no era una simple eh, eh, cosa curiosa, una curiosidad matemática, no, que era toda una ciencia. Y que gracias a los postulados de Dijkstra, pues realmente se consiguió formular la programación estructurada, ¿verdad? Él era un abanderado de que había que ponerle
reglas, había que precisar en qué consistía la programación. ¿De acuerdo? Y a partir de la programación estructurada, como hemos visto, se ha evolucionado a otros paradigmas, ¿no? Pero él desarrolló un algoritmo que sin ese algoritmo, el algoritmo de Dijkstra, que lo hizo en una cafetería, esperando a su novia, en unos 15 minutos, no existiría Internet. En este momento Internet sería nada, imposible, si no hubiera sido por el algoritmo de Dijkstra. ¿De acuerdo? Increíble, una cosa increíble. Que es capaz de encontrar el camino que conecta dos puntos distantes, dos puntos distantes a través de un conjunto de nodos, de nodos que están interconectando esos dos puntos, ¿no? Él es capaz de encontrarlo. Es a través de un algoritmo, ¿verdad?, recursivo que él se pone a buscar hasta que encuentra. Esto también ha servido, por ejemplo, para hacer aplicaciones que nos ayudan a descubrir la salida de un laberinto. ¿De acuerdo? Un laberinto, ¿ok? Tenemos un laberinto, entonces, ¿cómo alcanzo tal? De hecho, es una competencia que yo encontré la vez pasada, una cosa muy curiosa y muy interesante. Hay unas competencias no sé en qué lado, a mí me parece que más en Asia, en Japón, en Corea, donde ponen a estudiantes como ustedes a desarrollar lo que le llaman un ratón electrónico, un ratón computacional, para que pueda desarrollar en un laberinto, ¿verdad?, la salida, que encuentre la salida, o que encuentre, ¿verdad?, el punto principal del laberinto, ¿no? Que encuentre cuál va a ser el camino que le lleva hasta ese punto en el menor tiempo posible. Listo, tal vez nos da chance hoy de ver un ejemplo de eso. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Declaración no es lo mismo que definición. Hablamos la vez pasada, aquí vamos a hablar un poco de ello. Void, múltiples parámetros, ¿verdad? Que tenemos múltiples entradas, es decir, una función que tiene multiparámetros, ¿no? Que tiene múltiples funciones. Lo de los números aleatorios, valores por defecto, que son valores predefinidos, es decir, variables que nosotros inicializamos dentro de una función, la sobrecarga y la recursión. Bien, listo. Hace un tiempito, bueno, en la presentación anterior hablamos de esto, ¿no? Que acá nosotros tenemos que tener dos momentos muy precisos, ¿no? Sobre la invocación y lo que era la definición, ¿no? Definición y declaración. Que decíamos que tanto la declaración y la definición podían hacerse en momentos distintos, ¿verdad? Pero la invocación, es decir, cuando nosotros ya vamos a utilizar la función, que la vamos a llamar para poderla utilizar dentro del cuerpo principal, que hablamos que las funciones eran como unos subprocesos, ¿verdad?, que nosotros podíamos desarrollar distinto y simplemente ese subproceso incorporarlo en un proceso, un macroproceso mayor, ¿verdad? Eso es la idea de las funciones de fondo. Entonces, pero a la hora de invocarla ya debería estar definida, ¿no? Ya debería estar, de lo contrario, iba a darnos, ¿verdad? No iba, el compilador iba a entrar en una contradicción. Bien, entonces veamos ahorita, reforcemos eso, ¿no? Reforcemos precisamente, ¿no? Entonces, que la declaración consiste en que nosotros definimos el tipo de retorno, y acá también la palabra retorno, ¿verdad? En este caso void, pues no ocupa, justo como int en este momento sí ocupa este retorno, aunque sabemos que en main, ¿verdad?, el compilador nos lo va a colocar, él nos lo va, aunque nosotros no lo coloquemos, pero sí ocupa definir el tipo de retorno. int, no, el type return, era el tipo de retorno que ocupa esa función, ¿no? Y luego en la declaración declaramos tipo de retorno y nosotros definimos, usando las mismas reglas de las variables, cuál va a ser el identificador de esa función, ¿verdad? ¿Qué nombre va a tener, ¿no? Luego, en la definición consiste que nosotros hagamos esto, ¿no? Hagamos la construcción del cuerpo de la función. ¿Qué va a ser esa función? ¿En qué consiste esa función? ¿Verdad? ¿Qué queremos que se realice una vez que sea invocada? ¿En qué va a consistir?
¿verdad? Entonces, dentro de las llaves estará el cuerpo de la función, en donde habrán acciones, ¿verdad? Habrán, digamos que, operaciones, habrán llamadas, habrán métodos, ¿verdad? Acciones en general, ¿verdad? Que tienen la misma sintaxis que ya hemos visto antes, ¿no? Secuenciada, cada una separada respetando la sintaxis que tiene, ¿no? Listo. Bueno, esos son los elementos, ¿no? Y la invocación, pues, en el cuerpo principal, que nosotros hacemos el llamado a través del identificador de la función. Listo. Hay ciertos tipos de type return, ¿verdad? Este type return que nos libera de estar declarando el retorno. ¿Por qué? Porque no hay retorno. Sencillamente es una función que no da un retorno. Ejecuta acciones, pero esas acciones no es necesario transferir un determinado valor, ¿no? Un determinado valor. Que eso es lo que logramos a través del retorno. El retorno, nosotros retornamos el resultado de la función y ese resultado es un valor que nosotros a través de unas variables locales manipulamos y que luego entonces entregamos, así como cuando hablamos en una maquila de que hay subprocesos, ¿verdad? De corte y tal, y entonces el resultado se entrega al macroproceso y eso, ¿verdad? No me encargo del macroproceso, listo, pero esto simplemente yo utilizo el resultado y con ese resultado lo paso a otros procesos, ¿verdad? Dentro del macroproceso y así voy dando esas, digamos que, pautas de que voy utilizando los resultados en cada una de las partes del macroproceso. Bueno, si acaso ocupa un resultado, ¿verdad? Entonces el retorno es quien nos entrega ese resultado a través de la referencia o a través del valor, ¿verdad? Cualquiera de las dos nos entrega ese resultado. Pues hay funciones que no ocupan entregar ese resultado, ¿verdad? Simplemente van a realizar ciertas operaciones, pero no van a entregarnos ningún valor. Esas son declaradas a través de esta palabra reservada, que significa esto que está acá, vacío, el void, ¿verdad? El vacío, ¿no? Declara funciones sin valor de retorno. Es el concepto de que no hay un resultado, se le llama no existencia, pero es decir, no hay unas... no proporciona un resultado que tenga una entidad, ¿no? Más o menos para decir eso de no existencia, ¿no? Indica que no devolverá datos. Devolver un valor en una void es un error de compilación, o sea que lo va a detectar el compilador. Definir una función dentro de otra función es un error de sintaxis, no se permite el anidamiento de funciones, esto también es, ¿verdad? Importante. Lo que sí se permite es la recursividad, llamarse a sí misma, pero no que una función llame a otra función. Recuerden que estamos de cosas muy simples a cosas compuestas, ¿verdad? Las cosas muy simples son eso, que vamos a armar funciones, vamos a armar plantillas y eso nos va a servir para componer cosas más grandes, que la composición es una característica de las clases. Listo, pues. Acá está lo que hablamos, ¿no? Por acá está la declaración, ¿verdad? Que siempre tiene que hacerse previo a la invocación y luego puede ser que la definición la pueda hacer más abajo, después, no importa, ¿verdad? Ustedes podrán tener situaciones en las cuales precisamente hagan que la definición esté después, porque así más rápidamente pueden entender para qué la están usando. Por ejemplo, si acaso el código es muy grande, no sé, ¿verdad? Habrán elementos, situaciones de diseño en las cuales ustedes hagan esa separación entre la declaración y la definición. Es muy típico más bien que esto esté junto, ¿no? Que la declaración y la definición estén juntas, ¿verdad? Y que suelen ser al inicio, está perfecto. Bien, es lo que decíamos, la declaración es lo mismo que la función, entonces listo. Múltiples parámetros, ya más o menos lo habíamos hablado antes también, ¿verdad? Tenemos que entre los paréntesis, cuando estamos haciendo la definición de la
función, entre los parámetros, perdón, entre los paréntesis nosotros colocamos los parámetros, ¿no? Estos son los parámetros. Es decir, son las entradas. Los elementos que van a ser operados son, y esas entradas son variables locales dentro de la función, ¿verdad? Entonces son unas variables que también tenemos que tipificar. Ya más o menos habíamos visto esto con por ejemplo, for, ¿verdad? Que for nosotros hacíamos una declaración e incluso hacíamos una inicialización, ¿verdad? Una declaración. Y usualmente acá poníamos i, ¿verdad? Entonces poníamos que int i, ¿verdad? Igual a no sé cuánto, ¿no? Que inicialice en 0. Y ahí poníamos ahí punto y coma. Acá no, acá es una coma. Recuerden que es distinto acá, ¿no? Una coma. Y no es equivalente a lo que hacíamos cuando nosotros estábamos definiendo variables, ¿no? Que con un mismo identificador podíamos ir definiendo varias variables, ¿no? A, B, C, todas son int, ¿no? Incluso aunque las inicializáramos, ¿no? ¿Verdad? Aunque las inicializáramos. No teníamos que estar poniendo int a cada uno. Aquí sí, aunque A y B ambas sean del mismo tipo, tenemos que utilizar el tipificador, ¿no? Listo. Y luego, vean acá, acá estamos utilizando un retorno por valor, no por referencia, ¿ok? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a retornar el resultado de A más B. Por ende, ya está, ya no tengo que hacer una tercera variable que sea C, en donde yo hago esto y yo le ponga return C, que lo podríamos hacer. Esto sería retornarlo por referencia, que lo estuvimos viendo la vez anterior también, ¿ok? De igual manera se puede, ambas son lo mismo, nada más que aquí en la segunda utilizamos tres variables. Acá retornamos el valor, retornamos el valor y no modificamos ni A ni B. Acá, ¿verdad? Al retornar por referencia puede ser que C nosotros sí se modifique o sea puede darse, ¿verdad? De hecho aquí está, es lo mismo, exactamente lo mismo a esta que está acá, ¿de acuerdo? Donde tengo ahora cuatro argumentos y resultado, vean que el resultado ya se declara dentro del cuerpo de la función, no es un parámetro, sino que es un elemento interno, ¿verdad? Donde los parámetros ya fueron declarados, aquí ya Z y A, ¿verdad? Y yo retorno por referencia, ¿no? Y retorno resuelto. Listo. Es lo mismo uno y otro. Ahí está los números aleatorios. Esto, por ejemplo, es una de las razones fundamentales por las cuales se descubrió la composición atómica de la materia, ¿verdad? Ese es un experimento que hizo un botánico y que vio que el polen se movía de forma tan arbitraria que nunca podía describir cómo exactamente se movía, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto que está acá, ¿verdad? De hecho, se le llama típicamente movimiento browniano. Pues eso es porque no sabemos para dónde se va a mover cada uno de ellos. Como ven ahorita, pues claro que podemos ver que tiene un ciclo, ¿no? Que se repite y se repite y se repite, no pasa nada. Pero en la vida real eso no tiene ningún ciclo y se sigue moviendo y tal, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que haya ese tipo de movimiento aleatorio? ¿Verdad? Listo. Vamos a utilizar entonces una función que se llama run, ¿verdad? Que está dentro de la librería CST de lib, con el cual nosotros podemos producir algunos números que pueden estar contenidos dentro de un rango o no, ¿verdad? Pero que los describimos como números pseudo aleatorios, son casi aleatorios, ¿verdad? No podemos hablar que sea 100% aleatorio porque en la computadora no hay nada al azar, todo está definido, ¿no? ¿Okay? Bien, ese run nos permite generar números aleatorios a través de una semilla que nosotros colocamos, ¿verdad? Esa semilla puede ser un valor que esté amarrado, por ejemplo, a otra función
que va cambiando, es como una variable que toma un valor cualquiera, ¿de acuerdo? Que puede ser a través de time, una función que toma un parámetro temporal de una librería que se llama ctime, ¿no? Veamos este ejemplo que está acá. Entonces acá tenemos stdlib, ¿verdad? Donde vamos a utilizar en este caso run y srun, ¿ok? Acá srun que toma una semilla, en este caso 1, ¿no? Y entonces dice miren acá, int, para un ciclo, int de 1 que va hasta 100, ¿cuántos números van a haber? Si es i menor que 100, y es un post incremental unitario, ¿no? Y entonces vamos a ver que nos empiece a mostrar esos valores, que nos empiece a mostrar en pantalla cuáles son los resultados de run. La idea sería que nos muestren números totalmente distintos. ¿Cuántos números? Va de 0 hasta menor que 100, sería 99. ¿Cuántos números hay entre 0 y 99 entonces? Hay 100 números. ¿Okay? Vamos a representar 100 números aleatorios. Esa es la idea de esto que está acá. ¿Okay? Listo, esa mostraría en pantalla separados por un espacio, ¿verdad? 100 números aleatorios, uno seguido del otro. ¿Okay? Esa es la idea de este que está acá. ¿Okay? Ahí está, esas comillas deberían de ser doble comilla, ¿no? Bien, ¿qué más? Veamos aquí este otro. Tenemos ctime y cstdlib, ¿verdad? Utilizándose. Y miren acá, la semilla, de manera que, vean, cuando nosotros ejecutemos como la semilla es 1, si lo volvemos a ejecutar, va a sacar los mismos números aleatorios, los mismitos números aleatorios, los mismos 100 números aleatorios si se calculan ahorita mismo y 10 minutos más tarde se vuelven a calcular, van a ser los mismos 10 números aleatorios. Por eso, claro, entre un número y el otro parece que fueron números elegidos al azar, ¿no? Porque son cualquier número elegido. Pero estos 100 números que se eligieron en este momento van a ser los mismos números si nosotros volvemos a ejecutar este programa. En cambio, esta programación que está acá nos va a permitir que nosotros, los 100 números que saquemos ahora, que no sé si son 100 números, van a ser 100 números distintos si nosotros ejecutamos el programa en momentos distintos. ¿Por qué? Porque la semilla que estamos utilizando para calcularlo ahora es basado en un valor que va cambiando constantemente, ¿no? Que es time zero, que es el momento actual, ¿verdad? Que toma un segundo dentro del cálculo de los segundos de estas 24 horas, toma ese, ¿no? Y si le ponemos año, pues es un número totalmente único, distinto para cada momento temporal, ¿no? Entonces, acá está, miren acá, de hecho, estamos tomando un número run, ¿verdad? Que sea dentro, dividido el módulo max, ¿verdad? Que nos va a permitir la aritmética modular, nos permite acotar ese número aleatorio en un conjunto, ¿verdad? Vamos a estar dentro de un rango de valores. Pero dentro de ese rango de valores, a pesar de que vamos a estar, por ejemplo, entre 0 y 10, ¿verdad? Y yo calculo los números aleatorios en este momento, un número aleatorio, ¿verdad? Entonces va a ser absolutamente distinto el segundo que inmediatamente después va a ser otro número distinto. Por ende, nunca calculará el mismo número, a pesar de que ya no estamos solamente calculando 100 números cualesquiera dentro de un infinito rango de valores, ¿verdad? En este caso siempre se van a repetir los mismos y no está acotado, no está limitado a un rango. En cambio, aquí sí está acotado, limitado, y aún así no repite nunca el mismo número. Bueno, sí lo va a repetir porque son hasta 10, ¿no? Entonces, en algún momento, después del 10º intento, es muy probable que uno de los números que obtenga ya se ha repetido, sino que tal vez un momento anterior ya se ha repetido alguno de los números. Pero si ampliamos el rango, pues evidentemente nunca va a repetir. Bien. ¿Qué más? Valores por defecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el usuario no sabe que tiene que ingresar 3 valores y él solo ingresa 1, ingresa 2? ¿Y qué valor tenía entonces estas variables locales? Pues están vacías, ¿no? Puede dar errores lógicos, ¿no?
esos resultados. Una forma de poder atajar eso es inicializar esas variables. Inicializándolas significa que nosotros podemos obviar, colocar esa variable y aún así nos va a dar un resultado, ¿verdad? Porque entonces tomará el valor con el cual se ha inicializado la variable y por ende, pues no pasa nada. Ya nosotros tendríamos que también avisarle al usuario que hay valores por defecto, ¿no? Por ende, vean, por ejemplo, por eso la salida de este que está acá es 1, porque la multiplicación de 1 por 1 por 1 es 1. En cambio aquí que es 5 porque es 5 por 1 por 1, ¿verdad? Y aquí 2 por 3 es 6 porque es 2 por 3 por 1. ¿Ok? Listo. Entonces son valores por defecto, se le llaman a eso que está ahí. La sobrecarga que decíamos, me tardé mucho. Decíamos, podemos utilizar el mismo definidor, el mismo identificador de la función, a pesar de que sean, bueno, podemos usar el mismo identificador precisamente porque vamos a garantizar que los parámetros son distintos. ¿De acuerdo? Entonces los parámetros son distintos. Bueno, vean que aquí incluso los parámetros tienen el mismo identificador, pero su tipificación es distinta. ¿De acuerdo? La tipificación de cada variable es distinta. Y eso ayuda a que nosotros tenemos la misma función, ¿verdad? Miren, yo estoy llamando a la misma función, pero cuando yo paso los argumentos, el compilador va a saber, va a identificar que de acuerdo a estos argumentos, cuál de los dos funciones va a ser el que va a utilizar. En este caso, ¿qué pasaría si yo paso 10 y paso 3.0, por ejemplo? Que pongo una combinación de ambos. Listo. Utilizará reales. En atención a que uno de ellos es reales, entonces es más fácil que yo haga una división o una multiplicación o lo que sea, una operación real, a pesar de que uno de los números sea entero, porque un entero es parte de los números reales, pero los números reales no son parte de los números enteros. Esa es la lógica que tiene también el compilador, ¿no? Listo, ven aquí qué interesante. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Con inicializar los valores. Acá tenemos una situación, que la división entre 0 está indefinida y podría arrojarnos un error lógico que podría provocar una complicación en la computadora. Esto lo podríamos atacar sencillamente si yo pongo que b sea igual a 1, b sea igual a 1, ¿ok? b es igual a 1. Inicializo b en 1, ya podría atajar ese error de que se divide en 0. Pero ¿qué pasa? Pero si el usuario coloca b como 0, ¿verdad? O sea que acá ponemos 10,0, listo, yo intento hacer, claro, va a pasar ese valor, ¿verdad? Y entonces acá miren, estamos atajando con esto, que en el caso de que b sea digitado, que sea 0, pues sencillamente no realice la operación normal, sino que haga que el resultado, cuando b es igual a 0, ¿verdad? Sea el resultado, el retorno sea 0. De lo contrario, el retorno va a ser a entre b, ¿de acuerdo? Y aquí de nuevo estamos pasando el valor, no la referencia. Estamos pasando a entre b, la operación. Y vean qué hermoso. Utilizó aquí el operador este operador es unario, binario y ¿cómo le llamamos a este operador? Bueno, ya se me olvidó. Terciario, este operador terciario que nos permite a nosotros valorar una condición, si es verdadera, utiliza brinda esta operación, y si es falso, brinda esta otra operación. Listo. Entonces, con este operador terciario, nosotros podemos fácilmente atajar esa situación de que la división entre 0 no está definida. Listo, pues. Y ahí está, miren, jóvenes. Ahí está ya. Ya está ahí el retorno, ¿no? Interesante. Muy bien. Recursión. Demonios, apuremos. Recursión. La recursión, lo que hablamos entonces, una función que se llama a sí misma. ¿De acuerdo? Una función que se llama a sí misma. Eso es lo que nos permite que, vean acá, en qué consiste en este caso el factorial. Es una operación recursiva, ¿de acuerdo? En que, ¿verdad? Si yo tengo n,
n factorial, que esta es la forma en que matemáticamente se representa, es igual a n por n menos 1 factorial. ¿Y a qué sería igual a esto? Entonces a n por n menos 1 por n menos 2 factorial. ¿Vean? Y entonces nuevamente estamos, la misma función se llama a sí misma, ¿no? Entonces esto es lo que le llamamos nosotros recursividad. ¿Ok? Y entonces una forma mucho más elegante e inmediata de poder resolverlo es utilizando esta propiedad, que la función se puede llamar a sí misma. Resuelve problemas cuando la solución depende de las soluciones previas, ¿no? De las soluciones anteriores. O sea que el resultado, ¿verdad? Que hablamos antes, el resultado se convierte en la entrada y esta entrada provoca un nuevo resultado y ese nuevo resultado una nueva entrada y así, ¿no? Hasta que terminamos. ¿Hasta dónde va a terminar? Hasta cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, que decimos acá, entonces factorial vale 1. ¿Ok? Y entonces cuando n vale 1, aquí se va a terminar multiplicando por 1. El último va a ser multiplicarse por 1. ¿Ok? Y ahí va, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, definirlo por referencia, definirlo por valor, ¿no? Ahí está. Hay dos formas, por valor o por referencia, que es lo que hemos estado hablando recientemente. Bueno, muy bien, jóvenes. Acá está, por fin llegamos. Menos mal ya no nos dio chance de hacer el juego de esta vez, pero bueno, vamos a dejarlo para la próxima, para que iniciemos el juego, así les da chance también de repasarlo muy bien, ¿verdad? No sé si tienen dudas, preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? Está más o menos claro. Todo claro, Max. Vale, pues todo claro, pues, está bueno, pues bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas, bueno, recuerden que siempre si surge alguna duda o pregunta, está el foro, está el correo, ahí lo pueden ir posteando para que podamos ir atacando esas consultas o dudas que puedan surgir por ahí. Quedamos citados ya para el miércoles, ¿verdad? Para que podamos vernos y continuar, ¿verdad? Con la siguiente temática y así sigamos avanzando. Ojo que cada vez nos vamos a ir acercando a fechas ya finales, ¿verdad? Esta vez ya sí, fechas impostergables, ¿no? Ya habrán fechas que ya no podrán seguirse extendiendo. Así es que vayan sacándole provecho a los recursos que están ahí en el campus, a lo que tienen ahí en el NetAcad también, ¿verdad? Para que se preparen de la mejor manera. Jóvenes, entonces, si no hay más consultas o preguntas por este momento, quedan citados para el miércoles. Recuerden, miércoles activamos cámaras. Ha estado muy interesante que tengamos las cámaras para podernos sentir que estamos dentro del aula y recordar que aquellos tiempos donde podíamos vernos y atender que estábamos ahí todos juntos trabajando, ¿no? Listo, pues bueno, jóvenes, que estén muy bien, les veo el miércoles, que se cuidan mucho y estudian mucho. Ánimo, hasta luego, jóvenes. Nos vemos, Nos vemos, Luis. Hasta luego. Feliz día, se cuidan, jóvenes.